y la forma de determinar cuáles son los contenidos y desde qué perspectiva se tiene que ver la educación, pues han sido bastante, digamos, han tenido repercusiones muy fuertes hasta, digamos, este tipo de educación que era la educación tradicional, ¿no? La educación que se consideraba tradicional, en la cual pues el maestro habla, los estudiantes callan y nunca preguntan y nunca hay, digamos, una interacción profesor-alumno, ¿no? Ahora, dentro de la crítica a este modelo tradicional, yo creo que se está trabajando muy fuerte desde el ámbito de la filosofía, tratando de demostrar la importancia que tiene desde su nacimiento la filosofía con la educación y sobre todo en el mundo contemporáneo, ¿no? O sea, Chomsky es uno de, digamos, un representante muy ferviente de esta crítica, ¿no? A una forma tradicional de educación y justamente estaría como en el contexto de un debate en torno a justamente crear seres pensantes críticos y creativos, ¿no? Porque lo que se pierde con la educación tradicional, además de todo esto, es la creatividad. Así es. Y esto va con el punto que el mismo Chomsky dice que manipulan los poderes, manipulan al público para mantenerlos en la ignorancia. Y esa es una de las armas que tienen los gobiernos. Está como no me quiero meter a hablar de los 43 y de los maestros rurales, como eran ellos los que mataron y bueno, siguen siendo personas con un espíritu crítico que ya saben lo que está pasando y de la manipulación, son elementos peligrosos para el poder que existe, ese poder que ha estado en nuestro país, por ejemplo, del PRI, donde es el poder en una sola persona, el presidencialismo, ¿no? Entonces Chomsky nos dice lo que es importante es que la gente permanezca en ignorancia y no quieren cambiar el sistema educativo ni cambiar, por ejemplo, los libros de la SEP que fueron obligatorios, eran libros muy tendenciosos y ellos quieren mantener así al pueblo. Pero también otra cosa que le quiero preguntar, sí, los cursos de filosofía a nivel preparatoria, pero sería muy bueno, ya a nivel preparatorio, en México mucha gente, los jóvenes no llegan hasta ahí, sería importante que se empezara a filosofar desde la primaria, ¿no? Sería... Sí, claro, o sea, hay proyectos, por ejemplo, filosofía para niños, ¿no? Ajá. Se está trabajando, hay escuelas que ya están trabajando con estos proyectos de filosofía para niños desde preescolar, o sea, una enseñanza filosófica. Claro que esto no se da en el ámbito de la institución nacional, ¿no? Se da sobre todo en instituciones que son, digamos, pues privadas, ¿no? Pero, sí. Pero digamos, filosofía para niños, por ejemplo, es el método que ahorita también a partir de esto, surgió esta necesidad también de replantear, al menos aquí en México, ese carácter de autoridad que tenía el profesor frente a los grupos, y yo creo que, aunque digamos, puede ser que sea un poco tardío, yo no lo vería tan tardío a nivel preparatoria, porque sí me parece que es nivel preparatoria están en un proceso de formación y de consolidación como adultos jóvenes. Y creo que es fundamental que en este periodo, que ya hay un proceso como de crítico y de análisis, y además tiene que ver con la misma etapa que están viviendo, creo que la filosofía es muy pertinente en ese momento. Ahora, en cuanto al trabajo que se hace en filosofía para niños, o sea, se trabaja desde cuentos, y por ejemplo en Francia también hay como mucho trabajo en lo que se refiere a filosofía para niños desde preprimaria, ¿no? Lamentablemente, pues sí, esto no se da en la educación a nivel nacional, porque implicaría también tener unos docentes capacitados para ello, y no, o sea, resulta, digamos, bastante complejo llegar a una capacitación de docentes a nivel nacional, digamos, bajo esta perspectiva, porque
los docentes que están educados bajo la forma tradicional de educación, ¿no? Ahorita lo que se está trabajando, por ejemplo, a nivel bachillerato en México, es también que estamos tratando de educar a los docentes desde esta perspectiva, desde la perspectiva filosófica del cuestionamiento, y bueno, ha sido muy enriquecedor, digamos, ese es el trabajo que yo hago en línea con los profesores, ¿no? Ahora, respecto a lo que me decía que es uno de los planteamientos de Chomsky, justamente, o sea, digamos, pues sí, una de las estrategias, ¿no? Digamos, de mantener a un cierto sistema social es el mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Esto, o sea, y que contribuyen los medios de comunicación de manera muy importante, ¿no? Porque justo la información que se da siempre va a ser una información, digamos, dependiendo de los intereses, ¿no? Y se va también a estimular a que la gente que escucha determinados programas se complazca o quede satisfecha con cierto estado de mediocridad en el que se le está hablando, cierto estado, digamos, de simpleza de los contenidos, de las temáticas y de la forma de abordar los problemas, ¿no? Entonces, bueno, digamos que pues lo que vivimos como es parte de estas estrategias también que forman parte como de mantener un sistema social y económico ante todo, ¿no? Janet, tengo aquí una pregunta del público. Me comentan que si nos podrías decir un poco más sobre cómo ve la tecnología Chomsky en la educación de los niños. Pues es que yo creo que Chomsky tiene justo o sea, los medios juegan un papel predominantemente importante para la educación. Lamentablemente, los medios de comunicación pues están, digamos, o forman parte también de mecanismos del Estado, ¿no? Entonces, esto al mismo tiempo que es una virtud que los medios, o sea, los medios ahora que los medios son masivos y que todo mundo tenga acceso a los medios de comunicación es algo que es como muy virtuoso, no es una virtud, pero al mismo tiempo representa un problema dado que las estrategias que se crean dentro de los medios de comunicación para manipular, pues son cada vez más, digamos, más absorbentes, ¿no? Del entramado social. Entonces, pues, digamos que lo vemos, por ejemplo, ahora el hecho de que las universidades estén ofreciendo cursos en línea, de que haya todo este proceso de democratización de los medios, ¿no? O sea, algo que ha sido muy trabajado también por Chomsky y por otros estudiosos de los medios de comunicación. Esta democratización de los medios de comunicación, pues, tiene algo muy positivo, ¿no? El tener acceso, el poder acceder a información que antes, digamos, estaba un poco velada. Sin embargo, digamos, si no tenemos, el problema es que si no se tiene, o si se está dentro de estos mismos esquemas sociales, es difícil acceder a esta información que finalmente puede ser accesible y que parece que es un poco democrática, ¿no? Sí, el problema es que la gente se va a los extremos, sataniza las nuevas tecnologías e impide que sean utilizadas, como lo están haciendo ustedes, por ejemplo, para dar cursos en línea a los maestros, a los que van a enseñar a nuestros niños. Y todo el mundo se horroriza por las tecnologías o la televisión. Desgraciadamente, si tuviéramos espíritu crítico, nosotros podríamos ser selectivos y utilizar los recursos que ya existen para fines educativos, ¿no? Exacto. Sí, entonces, digamos, hay que ver esos dos niveles, ¿no? En los cuales se puede leer, digamos, los medios de comunicación desde una perspectiva, pues sí, virtuosa, pero también desde una perspectiva justo de pues puede ser hasta un terrorismo mediático, ¿no? Dependiendo de... Norma Rodríguez me dice que te pregunte si tú crees que las escuelas tienen un sistema educativo que
ayuda más a la riqueza de la nación o de sus propias escuelas y ni siquiera se ponen a pensar en que el fin sea el estudiante en sí. Un poquito confusa la pregunta. No entendí muy bien la pregunta. Sí. Yo creo que tiene que ver con todo, ¿no? El fin es el estudiante, pero también hay que cambiar la mentalidad del maestro que está enseñando a ese estudiante y también de los recursos con que cuentan las escuelas para poder educar adecuadamente. Sí, yo intuyo que la pregunta de ella es si tú crees que en realidad las escuelas tienen como fin el estudiante o su propio prestigio. Es lo que entiendo. Si no es así, por favor, mándenme la pregunta nuevamente. Sí. ¿La respondo? Sí, por favor. Perdón. Ok. Yo creo que, el objetivo final de la educación, sí, digamos, el enfoque está mucho en el alumno, pero, digamos, en el proceso de educación hay dos elementos partícipes que son muy importantes, ¿no? Tanto el profesor como el alumno. O sea, creo que son los elementos fundamentales de la educación, ¿no? Y si bien las instituciones en las cuales se insertan son como los mediadores o más bien como los facilitadores de esta interacción entre estos dos elementos fundamentales de la educación, yo creo que no podemos, o sea, si hay una prioridad en el sentido de un objetivo es, digamos, alguien no es profesor sin un estudiante, ¿no? Pero entonces, digamos, el profesor requiere de ese proceso dialéctico para, digamos, para transmitir sus enseñanzas. Entonces requiere del otro también, de aquel que esté como abierto al conocimiento para, digamos, poder, digamos, interactuar. Entonces yo diría más que el proceso de enseñanza no tiene que ser visto como un proceso, digamos, de subordinación, sino de interacción. O sea, en el proceso educativo interactúan dos sujetos, ¿no? Dos entidades que no son, o sea, el estudiante no es alguien incompleto porque no tiene conocimiento, es alguien que tiene capacidades y habilidades que puede desarrollar o que tal vez tiene no completamente desarrolladas, pero que tiene toda la capacidad para desarrollarlas. Entonces, justo en este proceso interactivo, yo creo que tanto profesor como estudiante, y por eso es tan importante la capacitación de la planta docente y, digamos, la actualización y y la comprensión también que tiene de la educación para que pueda, digamos, justamente interactuar en un sentido positivo con, digamos, con el estudiante. Entonces, yo creo que ambos, estudiante y profesor, son, digamos, fundamentales dentro del proceso educativo. Ahora, las instituciones son las facilitadoras como de esta interacción. Lamentablemente muchas veces se siguen lineamientos o pautas que están dadas por las instituciones más que por el proceso educativo mismo, ¿no? Porque el proceso educativo mismo pues es súper complejo e implica, digamos, implica la modificación muchas veces de los programas de estudio que se tienen, de los lineamientos y de la visión que se tiene a nivel institucional, ¿no? O sea, la práctica docente es una práctica mucho más rica que la que se puede elaborar a nivel de escritorio, ¿no? Muchas veces. Pilar Rojas nos dice que te preguntemos, por favor, que si en caso de que nuestros hijos no asisten a una escuela que tenga esa filosofía, ¿qué podemos hacer en casa? Pues leer mucha filosofía, Sí. Propiciar justamente la reflexión y la crítica, o sea, digamos, leer mucho Platón. Yo que soy estudiosa de antiguo, recomiendo siempre, o sea, Platón es uno de los filósofos más complejos de la antigüedad, pero creo que tiene una característica que nos hace pensar que su filosofía puede ser bastante accesible y enseñable, que es justo que escribe de forma literaria, ¿no? Entonces, esta relación entre filosofía y literatura
nos da la imagen de que la filosofía no es algo tan complejo, ¿no?, como ya un sistema filosófico